A reading from the book of Sirach. Lectura del libro del Eclesiástico. Now will I praise those godly, Hagamos el elogio de los hombres de bien, each in his own de time. la serie de nuestros These were godly antepasados. men, whose Fueron hombres virtues de have not bien. been Su forgotten. esperanza no se Their acabó. wealth remains Sus in their bienes family, perduran en su their descendencia. heritage with their Su descendants. heredad pasa de hijos a Through nietos. God's covenant with them, Sus hijos siguen their fieles a la family alianza endures, y and también sus posterity nietos, for gracias years. a ellos. And for all time their Su profit recuerdo dura will por endure. siempre. Su Their caridad glory will never be no se blotted out. olvidará. Sepultados sus Thousands are cuerpos en prospered and paz. laid away, but their name Vive lives on su forever. fama por generaciones. At gatherings, their El wisdom is pueblo revealed. cuenta su sabiduría. The assembly proclaims La their praise. asamblea pregona su alabanza. Verbum Domini. God will give him the throne of David, El his Señor Dios father. le ha dado el trono de David su padre. El Señor Dios le ha dado el trono de David su The padre. Lord swore to El David Señor ha a jurado a promise David from una which he will promesa not que no withdraw. retractará. Your own offspring A I will uno de set tu on linaje your throne. pondré sobre tu trono. El Señor Dios le ha dado el trono de David su padre. For the Lord has chosen Porque el Zion. Señor ha elegido a Prefers Sión, her for ha his dwelling. deseado vivir en ella. Zion is my resting Esta es place su forever. mansión por siempre. In her will I dwell, Aquí for I viviré, adore her. porque la deseo. El Señor Dios le ha dado el trono de David su padre. In her will I make a horn to Haré flow. germinar el vigor de David. I will place a lamp for mine Enciendo una eye. lámpara para mi His ungido. enemies I will A clothe sus with enemigos shame, los vestiré de but upon ignominia. him my Sobre glory él shall shine. brillará mi diadema. El Señor Dios le ha dado el trono de David su padre. Aguardaban el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en ellos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y escuchar lo que oyen y no lo oyeron. Verbum Domini. Today we celebrate El día de hoy celebramos la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. a book that was written around 120 Hay un libro que fue escrito alrededor del año 125 después de Cristo llamado el Protoevangelio de Santiago. If you wish, you can find it online. Si desean, pueden encontrarlo en internet y descargarlo. English and in Greek. Lo tienen en And you'll see inglés y en griego. the Y number verán ahí
un número de historias acerca de nuestro Señor, la Virgen y San José que no se encuentran en el Nuevo Testamento. Y los estudiosos que lo miran piensan que fue escrito alrededor del año 125 por miembros de la familia de nuestro Señor. Recuerdan los diferentes hermanos y hermanas de Jesús que eran hijos de el hermano de San José y la cuñada Cleofás y María. María, la hermana de Cleofás, quien estuvo al lado de la cruz, la tía del Señor. Y Cleofás, según algunos de los informes iniciales, cuentan que él conoció al nieto de San Judas y el nieto le dijo que Cleofás era hermano de José, así que María era su cuñada. Y probablemente por algunos, ellos tuvieron algunos hijos. Santiago es uno de ellos, San Simón, que se convirtió en el segundo obispo de Jerusalén después de Santiago. Sabemos algunos de ellos. Si echamos un vistazo a la historia de la iglesia de Eusebio de Cesarea, que fue escrito en los años 320 después de Cristo, y él registra alguna de estas cosas que él escuchó o leyó en alguno de estos primeros libros. Y como parte de este material que probablemente se origina a partir de familiares y no es apostólico, no es parte del Nuevo Testamento, no se considera escritos sagrados, no es parte de la Biblia, pero el protoevangelio de Santiago ha tenido un gran impacto en la forma en que miramos las cosas. Por ejemplo, cuando vemos a San José con un lirio, proviene de ahí. Can't expect me to preach without giving you some homework. So it's good. Tienen que leerlo. Se los dejo de tarea. Es bueno regresar y leer la fuente original. Describe a Santa Ana y San Joaquín viviendo justo al norte del templo en Jerusalén. Ellos vivían en Jerusalén y su casa quedaba justo afuera del área del templo. Y el día de hoy, si van a Jerusalén, la iglesia de Santa Ana fue construida sobre el lugar donde ellos vivían, sobre el lugar de nacimiento de la Virgen, y parte de ello pertenece a los griegos ortodoxos y parte a los católicos latinos. Y parte de la historia que tenemos en el protoevangelio de Santiago cuenta acerca de San Joaquín y Santa Ana, como eran mayores y no tenían hijos. Una tendencia que vemos a lo largo de la Biblia. Tenemos a Abraham o Rebeca, que reciben una y otra vez un número de personas sin hijos que son visitadas por Dios, y a veces después de rezar mucho, o a veces por la iniciativa de Dios, pero a veces después de rezar mucho, al igual que Rebeca en el Antiguo Testamento, quien rezó mucho para tener un hijo y luego tuvo gemelos, Jacob y Esaú. Vemos que Santa Ana rezaba y hablaba acerca de su experiencia de no tener hijos con amargura, algo que realmente le molestaba. Y ella dice, no importa si es un niño o una niña, pero quiero tener un hijo. Y entonces es cuando un ángel la visita y le asegura. Y por supuesto, ella fue concebida no de manera milagrosa como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero esto también es muy importante
porque creemos que la Virgen fue concebida sin pecado original, concebida en el vientre de Santa Ana. very important thing. There's some wonderful, Y wonderful esto es algo muy importante. icons. Hay algunos íconos maravillosos, muy antiguos, acerca del nacimiento de la Virgen. The same proto-gospel that Y James también en el mismo wrote protoevangelio de Santiago temple vemos la presentación de la Virgen en el templo cuando es un poquito mayor y después su matrimonio con José, etcétera. is the background for celebrating this feast and how Este es el trasfondo de la celebración de esta fiesta. today's readings. First, from Sirach, Hay dos cosas que vemos en las lecturas de hoy. this Primero, praise en for godly el ancestors. Siracides, You know, el elogio a los ancestros all es algo muy importante. Todos nuestros ancestros original sin. And eran personas caídas, had todos original sin. tuvieron el pecado original y Sirach is también going to go from pecados de acción. to Y Siracides 50 procedería de este capítulo 44 hasta el capítulo 50, hablando acerca de estos grandes ancestros. Y se reconoce que son pecadores, he also recognizes pero their greatness. también se reconoce su grandeza. All of us who are blessed to Y have todos known nosotros our que grandparents, tenemos la bendición de haber conocido a nuestros abuelos, podemos mirar hacia atrás y ver maravillosos elementos en ellos, pero también podemos ver sus faltas, this is pero también a podemos very mirar sus important virtudes. lesson for Esta our es una lección muy importante because para we nuestra propia have época, folks today porque who tenemos so personas hoy en día in que ideology that they cannot viven tolerate tanto en la failure ideología in que no son anybody. capaces Of course, de soportar don't get a ninguna clear falta en sense nadie, that they're really good on talking about some of their own failures. pero I no don't son get a muy clear sense buenos they, you know, para hablar acerca de sus in propias relation. faltas, no But they son muy certainly are penitentes quick acerca to de las point out cosas que ellos hacen past mal, heroes pero or se look apresuran at the mucho bad people en señalar que because los they héroes del pasado disagree. no son I héroes, mean, they're sino different son with their malos, porque ideology. están en desacuerdo con su ideología. Part of that is more the case. This is a very important lesson for us to Esta es una lección muy importante. original sin is a reality. El pecado original es una realidad We are sinners y and tenemos que aceptar que nosotros somos pecadores need y prestar repent. atención más de And cerca very a nice, nuestra propia the sins and necesidad de failures arrepentirnos of y people podemos in the señalar los past, pecados y las people in our faltas de families, personas del people pasado, who personas en nuestras familias, personas righteousness. quienes serían héroes nacionales, Recognize that héroes I am religiosos, just pero like them. reconocemos que yo soy We are igual que ellos. all sinners Todos somos pecadores and we juntos are all in need y of todos our Savior. necesitamos This is necesidad no de un accident. Salvador. No No es accident accidente, philosophically. And this is why no es accidente philosophy filosóficamente. is really Y por boring. eso es que And saber philosophers filosofía es usually muy, pretty muy boring, aburrido if y not los profesores de outright filosofía usualmente dense and son going into muy your teeth boring. But secos o it is aburridos, important to understand pero es importante entender philosophical principles. And estos in the case principios of many of filosóficos. our Y en el ideologians, caso de muchos de there are nuestros two ideólogos hoy en día, ideas from the hay dos ideas 1700s de los that años dominate, I 1700 think, and que dominan la affect forma en que our piensan attitude toward the y past. afectan su actitud hacia el They come pasado. from Jean Una Jacques proviene Rousseau, de one of the most Jean-Jacques important Rousseau, thinkers uno de los before pensadores más importantes antes de la Revolución Revolution, Francesa y durante la Revolución Rousseau Francesa, de hecho, said there is no quien such thing as original sin. decía We que are all no born existía el pecado as original, que noble todos sons. nacemos You just como get one salvajes nobles. of the church
the rules of Hay que society deshacerse de las reglas de la iglesia, las reglas de la sociedad y las reglas del gobierno, y la bondad natural de la gente that was the saldrá a relucir. Esa era la and ideología de él. the second ideology said, Y well, la segunda ideología decía, really bueno, don't no sabemos si verdaderamente conocemos el mundo real, in pero lo que podemos conocer son las ideas en nuestra cabeza. now those two philosophical Bien, ahora, concepts aquellos dos conceptos filosóficos important because we son have extremadamente importantes that if you porque just tenemos forget the personas original que sin, creían que bastaba con olvidarse del pecado original everybody is a noble y savage, confiar they'll en act que todo el noble. mundo And es we un see this salvaje noble y veremos being que put actuarán into bien. effect Y vimos cómo esa in our filosofía cities and in our cities, ha and sido it is puesta en not efecto en nuestras showing up calles y nuestras when ciudades the y noble no is showing up. está The resultando que la savagery parte noble esté saliendo a relucir. as La parte insidious salvaje, sí, murder rates, thefts, a medida que la tasa de kidnappings robos, continues to asesinatos, go up. violaciones, We even saw secuestros just a couple of continúan weeks en ago aumento. Apenas hace un par de semanas legislators in atrás California hemos visto were que los very legisladores en serious about where California it's going to go. estaban hablando muy en They were serio. talking No how sé qué es lo que they va a don't pasar, want pero están hablando to acerca de cómo face no people quieren who traffic in imponer human beings. penalidades Reject people like pesadas, Washington and fuertes, Thomas por Jefferson personas que and others cometen for having owned trata slaves, but then they want to let humana, tráfico slaves humano. who are alive today go. Condenan a los But that will héroes only nacionales be del for pasado, people como who are Jefferson, captured and put into que modern fueron dueños de slavery. esclavos, pero no quieren I think castigar a los que cometen la esclavitud these moderna. realities are something we have to remember. And Estas realidades son algo que tenemos que recordar y tiene que this existir un sentido. feast of Y San creo que Juan aquí es donde la Santiago, fiesta de San Joaquín y Santa Ana it's viene, for que me one of the greatest para mí providences in una history. de las providencias más grandes en la historia de la iglesia, la gente se queja, pero yo People will lo say, veo como providencia. why La wasn't the gente dice, Immaculate Conception ¿por qué es que la declared Inmaculada Concepción as late as se- se- 1854? Why fue was it just declarada waiting dogma de la until iglesia en 1854? ¿Por qué se 1855? demoraron tanto tiempo? At that Yo creo que point, es at the providencia porque en culmination aquel of momento fue que these la ideas culminación de denying estas original ideas, sin came negando el forward. pecado original, And salieron what a the Pope relucir. was saying is, no, all of us are Y lo que el Papa estaba sinful, diciendo era, no, with one todos hemos nacido exception, con el pecado original, so that the con una Redeemer excepción, who would de free manera us que from el bondage and Redentor que sin nos and libraría del free us from pecado Satan original and y free us nos from liberaría hell de would be Satanás y nos able to liberaría be del born infierno, in pudiese ser capaz someone de who nacer is without sin. en alguien So there's one libre de who is pecado. sinless, the Así que rest hubo of you alguien libre de pecado, are el born resto de into me. ustedes We're all sinners. están conmigo, todos somos Indeed. pecadores And at the same y time, tienen que aceptarlo. mercy from Y al God, mismo tiempo que buscamos misericordia de Dios, that nuevamente hay that otra we tendencia see coming up in que our vemos society as en nuestra sociedad como resultado. promote justice and reject Promueven mercy. la justicia y rechazan la They say you don't misericordia. give people mercy Dicen, as if you are in charge of showing them kindness. no Rather, se les da you get justice for everybody misericordia a la gente como si of giving ustedes estuvieran a justice cargo de la bondad, sino más bien hay especially que darle when it comes justicia a to todo el those mundo. we want Y en el proceso de to buscar la they justicia, en become especial con las personas con las que merciless. están en desacuerdo, más bien se vuelven And I don't inmisericordes. think that it is Nuevamente, an no creo accident, it's que an act of sea por providence accidente, that es un the acto de la divine mercy providencia was que la revealed divina to misericordia fue Saint revelada Faustina a Santa in the Faustina 1830s, en los años precisely as 1930, our governments became precisamente cuando increasingly nuestros merciless. gobiernos se estaban volviendo más y más Revolutionary inmisericordes y la necesidad de socialism misericordia under Adolf existía. Hitler El was socialismo merciless. nacional bajo Adolfo Communism Hitler fue under inmisericordia. El Stalin and comunismo Mao bajo was Stalin y merciless. Mao fue inmisericordia. And we see our form of Y capitalism vemos becoming nuestra forma de merciless capitalismo que se está volviendo en to the misericordia poor, hacia los débiles, the elderly, los the no sick, nacidos, los ancianos, los merciless enfermos,
La misericordia caracteriza estas ideologías y lo que vemos es con Joaquín y Ana misericordia. Fue dada a Santa Ana de manera que tuviera una hija e incluso, como dice el Evangelio el día de hoy, el Señor reconoce que hay muchas personas que anhelan ver al Redentor y no lo vieron. Cada uno tuvo un papel que desempeñar, cada uno tuvo un puesto, ya sea Abraham o David, cada uno tuvo un papel. Daría fruto en él. Santa Ana y San Joaquín no llegaron a ver al Señor, ya habrían fallecido mucho antes de que la Virgen se casara con José y fuese la madre de nuestro Salvador, pero jugaron un papel muy importante. Esta es también una gran verdad para cada uno de nosotros. Es posible que no veremos todos los efectos del bien que el Señor nos pide que hagamos. Simplemente nos pide que lo hagamos. Nuevamente, como dijo Santa Teresa de Calcuta, que el Señor no nos pidió que fuésemos un éxito, sino que fuésemos fieles. Y a medida que somos fieles, anhelamos ver una mejora en la sociedad, anhelamos ver justicia, anhelamos ver misericordia, anhelamos ver las virtudes vividas, pero haremos la parte que podamos dentro de nuestras vidas, como San Joaquín y Santa Ana lo hicieron, y entonces le dejaremos el resto al Señor y a su providencia.